Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos, espero estén bien. En este video les quiero hablar del segundo sultán del Imperio Otomano, hijo de Osman I y por lo tanto nieto de Ertugrul. Me refiero a Orhan I, también conocido como Orhan Gazi. Si desean alguna biografía, acuérdense, solo me dejan un comentario. Orhan nació en Sogut, todavía perteneciente al sultanato de Rum, en 1281, el mismo año en que fallecerían su abuelo Ertugrul y su abuela Halime. Era hijo del bey de la tribu Kashi y el primer sultán del incipiente Imperio Otomano, Osman I, y de su primera esposa, Malun Hatun, aunque muchos historiadores dicen que Malun y Rabia Bala Hatun son la misma persona. Orhan fue el primer hijo de Osman y tuvo 7 hermanos y una hermana. El más conocido, su medio hermano Aladin Bey, que luego sería Pasha, porque se convertiría en el primer gran visir y además el creador de los genízaros. Luego, Pasarli Bey, Koban Bey, Hamid Bey, Melik Bey, Shabsi Bey y Fatima Hatun. Durante su adolescencia, creció junto a su padre, que le enseñó a luchar como un alp. En 1299, Orhan se casaría con una noble bizantina por arreglo de su padre, llamada Olopira, que al convertirse al Islam se la llamaría Nilufer Hatun. Junto a ella tendría a sus 3 hijos mayores, Suleimán, que nacería en 1316, Murat en 1319, aunque muchos historiadores dicen que nació en 1326, y Qasim, que no se sabe la fecha de nacimiento. Cuando Orhan tuvo 20 años, en el 1301, su padre lo manda a la provincia de Nakijir, volviendo en el 1309. Antes de 1316 se casaría con su segunda esposa, Bayalun Hatun, con quien no tendría hijos. En 1316 se casaría por tercera vez con Asporga Paleóloga, hija del emperador Andrónico II, que luego convertida sería Asporga Hatun. Con ella tendría a Ibrahim, que nació en ese mismo año, a Fatma Hatun y Selkun Hatun. En 1317, su padre lo nombra jefe del ejército otomano y por lo tanto su sucesor, ante lo cual sus hermanos no se opondrían. Cerca de 1320 se unió, pero no se casó, con una mujer que no se sabe su nombre, pero que tuvieron a Sultan Bey, que nació en 1324, y a Hatice Hatun. En 1321, Orhan conquista el puerto de Bursa y luego Kocaeli. Meses antes de morir Osman, en 1326, Orhan conquista Bursa, que luego sería la capital del imperio, siendo gobernador su hijo Murat. Orhan, al asumir el beilicato, le propone a su hermano Aladín compartir la jefatura, pero este lo rechaza. Entonces le ofrece ser el gran visir, que significa el portador de una carga. No dirigiría el ejército, pero se haría cargo de la fundación y administración de todas las instituciones civiles y militares, y con muchísimo éxito. En 1331 conquistó Nicea, llamándose Iznik, y en 1337 Nicomedia, pasándose a llamar Izmit, dejando como gobernador a su hijo mayor y sucesor, Suleimán. En 1338 conquista Uskundar, y con esto prácticamente el noroeste de Anatolia estaba en manos de los otomanos y ya no de los bizantinos. En 1345, como el emirato turcomano de Karasi vivía en constantes guerras civiles, Orhan aprovechó esta situación y la conquistó. Con todo esto anexionado, el Imperio Otomano estaba a las puertas de Europa. En política interior, Orhan creó una nueva moneda, ya que se separó del sultanato de Rum. En 1345 divide al pequeño imperio en 4 provincias, administrados por un gobernador que respondía ante el gran visir y el sultán. Crearía muchas escuelas y traería muchos filósofos y científicos, de los que también aprendería, volviéndose en un hombre muy culto. En 1346, como el imperio bizantino estaba debilitado, Orhan arregló su cuarto matrimonio con la hija del futuro emperador bizantino, Juan VI Cantacuzeno, llamada Teodora, con quien tendría a Jalil en 1347.
A raíz de esto, Orhan le presta soldados a su suegro y es así que al derrocar a Juan V se convierte en emperador. Obviamente, Juan V quería recuperar su trono, así que Juan VI le vuelve a pedir ayuda a Orhan y le manda a su hijo Suleimán con 10.000 hombres hacia el Imperio Bizantino, siendo la primera vez que un ejército otomano pisaría tierra europea. En 1352, en Demótica, el ejército otomano, que estaba ayudando supuestamente a Juan VI, tuvo su primera victoria en territorio europeo, pero los ciudadanos bizantinos no estaban de acuerdo con que los otomanos ayudasen porque veían que no se querían ir. Y la verdad, no se equivocaban, aunque Juan VI estaba tranquilo, ya que su hija era una de las esposas de Orhan. Así nunca se le hubiera ocurrido que los otomanos tomarían alguna ciudad en la Europa bizantina. Pero en el mismo año, 1352, Suleimán toma la fortaleza de Simpe, cerca de Galípoli, en Tracia, siendo el primer asentamiento turco en Europa. En marzo de 1354, los otomanos toman Galípoli, que anteriormente había sufrido un terremoto y estaba deshabitada. Suleimán llevó soldados y familias turcas para que se asentaran ahí, la cual crecería rápidamente. Luego, Orhan y su hijo Suleimán conquistarían parte de Macedonia y de Tracia y de diferentes principados del Mar Egeo, produciendo aún más el debilitamiento del Imperio bizantino. En algún momento de 1355, Orhan se casaría por quinta vez con Maria Hatun, pero no tendrían hijos. Y, por sexta vez, con su prima Eftandice Hatun, que era hija del hijo de Ertugrul, Gündüz Alp, con quien tendría un hijo llamado Eşup. En total, Orhan se casó 6 veces, con una unión, teniendo 7 hijos y 3 hijas. En 1356, Orhan tuvo un duro golpe. Primero, un pirata genovés secuestra a su hijo Jalil, pero por suerte pagó rescate y volvió sano y salvo. Pero, en ese mismo año, muere su sucesor y preferido Suleimán en una partida de caza, por lo que nombra a su segundo hijo Murad como su sucesor. Orhan, luego de la muerte de Suleimán, no se pudo recuperar y decide abdicar a favor de su hijo Murad en 1359. Orhan muere en el 1362 a los 81 años aproximadamente en el Palacio de Bursa, siendo enterrado junto a su hijo preferido Suleimán. Sería sucedido por Murad I, que mandaría matar a todos sus hermanos para que estos no se rebelasen y le quitasen el trono. A la muerte de Orhan, el territorio otomano era de casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados. En su reinado se comenzó la realización administrativa del imperio y supo hacer alianzas y aprovechó cada situación para poder tomar territorios, aunque en sus últimos años estaría devastado por la muerte de su hijo favorito. Bueno, amigos y amigas, ¿qué piensan ustedes de este sultán? No se olviden de suscribirse, de activar la campana, de dar like, de compartir el video. Y si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.